Antes que nada, quisiera enviarles un cordial saludo a todos que escuchan o han estado escuchando estas presentaciones y así mismo agradecerle a todos los que han mostrado en los últimos días solidaridad con nuestra persona. Esa solidaridad alimenta el deseo de seguir luchando por un Panamá distinto, con equidad, con justicia social, con una democracia profunda, con respeto al medio ambiente y en el que el Seguro Social sea fortalecido como una institución solidaria al servicio de toda la población. Como habíamos adelantado, en esta oportunidad vamos a analizar la propuesta de la Cámara de Comercio de dividir la Caja del Seguro Social en dos organismos distintos con el fin de develar los intereses ocultos que hay detrás de tal propuesta. Vamos a aprovechar algunos datos y hechos que vamos a presentar con la finalidad de poder ilustrar esta situación. Como bien es sabido, esta propuesta proviene de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y fue planteada originalmente en este documento que se publicó un poco antes de las últimas elecciones generales del país, bajo el título de Agenda País 2019-2024, y que ha sido ratificado hoy domingo en la publicación electrónica de ese organismo, conocida como la Cámara Opina. Y como ustedes ven, en la cita que ponemos aquí de la introducción del documento Agenda País, lo que propone es que la Caja del Seguro Social se rompa en un organismo que supuestamente va a atender la salud y otro mecanismo estrictamente financiero que teóricamente va a hacerse cargo de lo que serían los aspectos relacionados con las prestaciones económicas. Bien, para entender el problema, debemos de partir señalando lo siguiente. Internacionalmente se reconoce que la seguridad social responde a determinados principios que deben guiar su accionar. De hecho, en nuestra legislación, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social lista y explica 12 principios, que son los principios por los que se debe guiar la Caja del Seguro Social, y de hecho quizás el más conocido es el principio de la solidaridad, mas no es el único. Nosotros quisiéramos referirnos a dos principios que son fundamentales para entender el tema que estamos planteando, que son el principio de la unidad y el principio de la integralidad. Los dos realmente generan una unidad importante y que nos va a servir, repito, para entender el problema que estamos tratando de analizar. Bien, en primer lugar podemos decir que el principio de la integralidad lo que reconoce es que la seguridad social, y en nuestro caso la Caja del Seguro Social, debe atender todos los riesgos y contingencias a los cuales está expuesto nuestro pueblo, nuestra población y concretamente los asegurados. Y entonces, ¿verdad? Como ustedes ven, se habla de contingencias económicas y también se habla de atender lo que sería la parte de salud. Y lo interesante ahora a señalar
Y por eso entonces el principio de la unidad, ¿verdad? Lo importante es que esas contingencias se deben atender de la manera más armoniosa, atendiendo lo que serían las contingencias económicas y las contingencias de salud. Y de hecho los riesgos a que está expuesto el asegurado y sus dependientes son riesgos en los cuales las dos o los dos tipos de contingencias se unen. Vamos a explicar entonces por qué la Caja del Seguro Social tiene 4 programas. Porque realmente los riesgos, todos los riesgos que podemos pensar que están cubiertos en la Caja del Seguro Social, tienen que ver con riesgos que implican prestaciones económicas y prestaciones de salud. Comencemos con el programa de enfermedad y maternidad. Es evidente que una persona que está enferma tiene derecho a 2 atenciones. Tiene derecho a que se le atiendan 2 contingencias que nacen de ese riesgo. Por ejemplo, una persona que está enferma necesita 2 atenciones. La atención de salud, porque está enferma, tiene que recuperar la salud. Pero también, ¿verdad?, una atención de tipo económica, porque tiene que sobrevivir el tiempo en que pasa como una persona que está sufriendo algún tipo de enfermedad. O todavía en ese programa de enfermedad y maternidad, es claro que si una asegurada está embarazada, tiene derecho a 2 prestaciones. La prestación de salud y además una prestación económica que va en el subsidio de maternidad. Y tratar de romper esa unidad realmente es no hacer las cosas bien. Pero veamos el programa de riesgos profesionales. En el programa de riesgos profesionales, esa unidad que asegura la integralidad también es muy cercana. Porque ahí lo que ocurre es lo siguiente: si un trabajador o una trabajadora tiene un riesgo profesional, evidentemente tiene derecho a que se le atienda ese riesgo haciendo frente a 2 problemas, y le da derecho a 2 problemas. El problema que se genera por el riesgo profesional en términos de la recuperación de la salud. Tiene derecho a una atención de salud. Pero además, ¿tiene derecho a qué cosa? Tiene derecho a una prestación económica que le cubra el tiempo que le tome reponerse de ese riesgo profesional. E incluso aquí en el programa de invalidez, vejez y muerte, la integralidad está presente. La integralidad está presente porque, por comenzar, se llama de invalidez. Entonces, ¿quién determina la invalidez de una persona y su derecho a una pensión por invalidez? Afortunadamente no son los actuarios ni los economistas, que no tienen idea de cómo hacer eso. Es una junta médica que pertenece aquí al programa de enfermedad y maternidad la que determina si esa persona efectivamente tiene una invalidez, qué tipo de invalidez tiene y por tanto qué tipo de prestación económica se le debe dar. De nuevo, la integralidad. Pero más aún, si esa persona que ya está pensionada tiene que seguir enfrentando la vida, tiene 2 problemas o tiene, ¿verdad?, 2 riesgos por atender. En primer lugar, incluso de su pensión, él va a seguir cotizando para que este programa de su pensión, él cotiza para seguir teniendo atención de salud. Y evidentemente tiene derecho a su pensión. Ahí de nuevo, la unidad para la integralidad está dada.
Y entonces, ¿verdad? Uno empieza a preguntarse, ¿qué es lo que propone realmente la Cámara de Comercio? Bien, la Cámara de Comercio, en el fondo, está planteando violar y romper los principios de integralidad y de unidad que debe tener todo sistema de seguridad social que realmente pueda darle la atención debida a la población. Y eso crea toda una serie de problemas que vamos a empezar a enumerar. En primer lugar, aunque parezca extraño, la Cámara de Comercio está proponiendo algo que va a encarecer el manejo de la seguridad social. ¿Por qué? ¿Verdad? Ese organismo que pasa hablando de que hay mucha burocracia y que ellos son los eficientes, lo que está proponiendo son dos organismos. Y dos organismos, cada uno tendrá un director, un subdirector. Por lo tanto, va a haber dos directores, dos subdirectores, dos juntas directivas, dos aparatos de compra, dos aparatos de atención, del manejo del personal, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le complica la vida incluso a quién? A ese empresario decente, a ese empresario que intenta cumplir con la ley, a ese empresario que inscribe a sus trabajadores en la seguridad social, la que trata de mantener al día sus cuotas. ¿Por qué? Porque imagínense lo que tendría que hacer. Tendría que, ¿verdad?, presentar su planilla a la institución que atiende salud y también presentar su planilla a aquella que, ¿verdad?, supuestamente va a atender el tema financiero de las prestaciones económicas. Más aún, ¿cuál de los dos va a retener el impuesto sobre la renta de los trabajadores? De hecho, complica la situación no solo de los trabajadores, como vamos a ver enseguida, sino de los buenos empresarios que no son parte de la cúpula, que tienen un interés sobre esta división que nosotros vamos a tener que develar dentro de un momento. Pero el problema de los trabajadores, como probablemente los que están escuchando esto ya lo tienen claro, ¿verdad? Hay una ruptura en la coordinación entre prestaciones de salud y prestaciones económicas. Y entonces aquí estará el asegurado con su familia, con sus dependientes, con problemas difíciles. Vamos a poner el caso de una señora, volviendo a lo que estamos diciendo, el caso de una señora, ¿verdad?, que está embarazada. Entonces, esa señora tendrá que hacer todo un trámite en el organismo de la prestación de la salud para que le den el servicio de salud. Y otro trámite adicional, ¿verdad?, en el organismo que se plantea como el organismo de las prestaciones económicas. Y esto se puede volver en algo engorroso. ¿Por qué? Porque realmente, de hecho, no solo sería hacer las dos filas, por llamarlo de alguna manera, sino que, ¿verdad?, aquí, si ya tenemos problemas con el refrendo de la Contraloría, ahora prácticamente estaríamos duplicando ese problema. Pero podemos ir más allá y tomemos el caso de un trabajador con un riesgo profesional. De nuevo tendría que hacer dos filas, enfrentar dos burocracias, por llamarlo de alguna manera, porque tendría que hacer todo un trámite en la prestación de salud y otro trámite en la prestación económica. Incluso por comenzar, lo que a veces, digamos, daña al trabajador, que tiene que declarar el riesgo profesional en la Caja de Seguro Social, ahora tendría que declararlo dos veces, ¿verdad? Y de hecho,
eso complica más el asunto. Pero incluso la persona pensionada, ¿verdad? Porque ella entonces recibiría su emolumento de prestaciones económicas, pero ¿cómo hace para pagar la parte de salud? ¿Cómo hace para pagar la parte de salud? Bien, es una complicación, porque la Cámara de Comercio no lo ha explicado, pero de repente dice, no, bueno, se le paga y entonces él tiene que ir acá, ¿verdad? Le pagan aquí una pensión y él tiene que ir con parte de esa pensión aquí a pagar la prestación de salud, lo cual sería sumamente engorroso. O, ¿verdad? El organismo de la prestación económica tendría que todos los meses hacer una transferencia al mecanismo de prestación de salud para que el asegurado tenga derecho. Y si se atrasa un poquito el de la prestación económica, el asegurado se queda en el aire con su atención de salud, que hoy día es automática. Hoy día es automática porque solo presenta el carnet de pensionado y se le da la prestación de salud. Pero siendo dos instituciones con finanzas separadas, eso ya no sería posible. Tendría que, o se le entrega al asegurado para que después pague acá, que la prestación económica le entregue su pensión y después él paga la salud, o simplemente que de aquí se envíe desde las prestaciones económicas, se hagan transferencias a las prestaciones de salud. Y repito, si hay un atraso, eso implicaría ya de por sí problema. Bien, de hecho, veamos o avancemos a preguntarnos qué hay detrás de esta propuesta de la Cámara de Comercio y hacia dónde nos lleva. Bien, aquí nosotros tendríamos la Caja de Seguro Social, tal como es hoy, y sería dividida en dos partes. Y los señores andan diciendo por ahí que seguiría siendo pública. Lo que no dicen es qué hay detrás de esto. Lo que hay detrás de esto, a mi juicio, es que quieren crear dos negocios privados distintos. Y voy a tratar de explicar por qué. Aquí tendríamos, ¿verdad?, el llamado organismo de prestación de salud, el cual terminaría convirtiéndose en ¿qué? El cual terminaría convirtiéndose en un fondo o una administradora de fondo de salud. Entonces, el fondo puede seguir siendo público, pero la intención no termina ahí. ¿A quién le compra la salud ese fondo? Bien, ahí aparece el negocio. Sería una institución que administraría un fondo de salud grande, que tendría que ver con todas las cotizaciones de salud, pero, ¿verdad?, el objetivo último sería terciarizar esos servicios de manera tal de que esa que podríamos llamar la caja de salud, ¿verdad?, entonces empezaría a comprar servicios de salud. ¿A quién? A los privados. Y de hecho, ya siendo la caja de salud una unidad, ya empezamos a ver cómo eso se dio. Está suspendido porque no lo han eliminado el intento de privatizar la compra y el reparto de medicamentos. Más aún, en una operación que ha sido cuestionada, para que ustedes vean lo que puede llegar a pasar, ha sido cuestionada. ¿Por qué? Porque se lo dieron a una empresa que en su país tenía problemas legales, que fue acusada además de comprar las medicinas más baratas, porque obviamente el que está aquí vendiendo servicios de salud, lo que va a intentar es optimizar, maximizar su nivel de beneficio, es decir, de ganancia. Pero el gran negocio, más que nada, está de este lado. En el fondo, lo que va a ocurrir es que va a aparecer un inmenso negocio financiero. Porque las cajas, cuando dividan los dos en dos organismos, se va a convertir una parte de ella en lo que podríamos llamar un fondo de manejo de pensión.
Y por eso dicen es que no lo vamos a privatizar. El fondo sigue siendo de la caja. El problema es quién va a dar el servicio de capitalización y administración de esos fondos. Y entonces vamos a demostrar ahora, con algunos hechos, que lo que se está o se va a intentar es tomar los fondos de la Caja de Seguro Social y entregárselos al capital financiero privado para que aparezca como el que administra y capitaliza esos fondos. Para que esto que estoy diciendo no quede en el aire, hay que remitirse a los documentos que manejan este problema. Entonces, empecemos por lo siguiente. El Fondo Monetario vino a Panamá. Vino contratado en el gobierno anterior por el Ministerio de Economía y Finanzas. Miren que no lo contrató ni siquiera la Caja de Seguro Social, lo contrató el Ministerio de Economía y Finanzas. Y produjo un documento, ¿verdad? Que es el documento de los funcionarios que vinieron del Banco Mundial, donde hay dos cosas que yo quiero subrayar. En primer lugar, que el documento preparado por los expertos del Fondo Monetario Internacional asegura en su página 19 que los profesionales que tiene la Caja de Seguro Social no son capaces en términos de manejar las inversiones de la Caja de Seguro Social. O sea, lo que están planteando es que el Estado no es bueno haciendo, ¿verdad?, planes de inversión. Y empieza a hablar de asesores independientes. Y de hecho entonces ahí, ya en la página 23 de ese documento, va más allá. ¿Verdad? Llega a decir, y con esto hay que tener mucho cuidado, llega a decir en la página 23, dice el documento preparado por los expertos del Fondo Monetario Internacional, que se debe aprovechar la posibilidad de utilizar los fondos de la Caja de Seguro Social en inversiones claramente especulativas, tales como podría ser colocar una parte de esos fondos en los mercados de acciones o de valores norteamericanos. Dice, bueno, como a ustedes tienen dólares, pueden aprovechar para invertir eso en la bolsa de valores, incluyendo evidentemente las acciones, ¿verdad?, en esas bolsas dentro de Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan que a un pensionado o en algún momento hay una caída de esas acciones en esas bolsas de valores? Realmente, ¿verdad?, el que pagaría, porque el que administra no corre riesgo, sino el dueño del fondo, eso significaría una pérdida inmensa para la Caja del Seguro Social. No solo como ocurrió en la crisis del año 2008, sino que ocurrió ahora, ¿verdad?, con la pandemia, y que la bolsa de valores prácticamente ha sufrido una pérdida bastante significativa. Eso significaría, ¿verdad?, que la Caja del Seguro Social habría perdido por la caída del precio de las acciones. O sea que realmente se trata de meter a la Caja del Seguro Social en una especie de casino, que es, ¿verdad?, la especulación en las bolsas internacionales de valores. Pero bueno, ¿y quién administraría ese fondo entonces? Mire, lo prepara la propuesta Agenda País. El documento de Agenda País dice que en la junta directiva de esta institución que va a manejar las finanzas de la Caja, solo pueden participar personas muy calificadas en administración de finanzas y manejo de las mismas. Eso excluye a los verdaderos dueños de la Caja. Ahí no podría haber en esa junta directiva ni un representante de los trabajadores, ni un representante de los pensionados, ni un representante de nadie que no sean personas ligadas ¿a quién? Al capital financiero. Y entonces, detrás de esto que parece algo técnico,
en el fondo hay la siguiente idea. Y la explico de la siguiente manera para ilustrarla. Un primo queda en la junta directiva de la Cámara, queda en la junta directiva de la institución que administra los fondos de la Caja del Seguro Social en Salud, y otro primo queda en el banco. Y aparece toda esa posibilidad cruzada de utilizar sin ninguna supervisión de ninguno de los otros agentes que hacen falta o que hacen parte de la seguridad social, que pueda servir como, ¿verdad?, un agente que está ahí para supervisar, para ver las cosas, para pedir transparencia. Entonces, esas tres cosas juntas, ¿verdad?, que hay que buscar, entre comillas, profesionales independientes. La idea de poder usar los fondos de la Caja de Seguridad para invertirlos en acciones en Estados Unidos, por ejemplo, y esta propuesta de la Cámara de Comercio de que sean ellos los que manejan, ¿verdad?, la gente que está ligada al capital financiero, maneja entonces la institución que va a manejar los fondos de los pensionados, de los jubilados, de los cotizantes. Entonces, digamos, se convierte en algo peligroso. Especulación, digamos, dentro del mismo grupo. Parte de ese grupo que controla el capital financiero enquistado en la junta directiva. La otra parte en financiera, en banca, en, ¿verdad?, aquellos organismos dedicados a las jubilaciones particulares. Pero ¿por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué el apuro de hacer esto? Esto que estamos develando ahora, porque es un gran negocio. Y remitimos a cómo opera esto, donde precisamente se han hecho las reformas para llevar a la seguridad a que sea administrada por fondos o sea administrada por empresas privadas. Las AFP son en Chile las empresas que manejan las pensiones. Y lo importante es entonces preguntarse cuánto cobran por hacerlo. ¿Cómo es este negocio? Este es un libro que se llama El Nuevo Sistema de Pensiones para Chile, que fue publicado o fue desarrollado por un organismo de la sociedad civil que se llama No Más AFP, que son los organismos que están protestando en Chile para eliminar este sistema, que sean los privados los que capitalizan y manejan los fondos de pensión. Que en este caso en Panamá se haría indirectamente, pero esa es la idea, que la manejen esos organismos financieros, prácticamente sean los que administren los fondos de la Caja del Seguro Social. Pero lo que yo quiero llamarle la atención es cuánto cobran. Dice aquí, entre el 20 y el 30% de lo que ingresa por las cotizaciones. O sea que estos organismos financieros se quedan con el 20 o hasta el 30% de lo que serían las cuotas que pone la población para sus pensiones. Bien, yo me hice una pregunta. Yo les muestro cuál fue la respuesta. Yo me pregunté, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los sectores económicamente dominantes logran cobrar en Panamá las mismas tasas que cobran las AFP en Chile? Y le aplicamos eso entonces al conjunto de las reservas totales de la Caja del Seguro Social, que llegan, como se ha dicho, a 9.000 millones de balboas. Bien, este negocio, sórdido por cierto, implicaría que estos organismos se pueden ganar o se podrían ganar hasta 88.7 millones de balboas anuales. Y esto es lo que crea codicia, esto es lo que crea el deseo de avanzar con una propuesta que no resuelve a los asegurados, que los complica, que rompe los principios de unidad, integralidad e integralidad. Pero en el fondo, digamos, la codicia no lleva a salvar principios
de seguridad social. La codicia lleva precisamente a romper esos principios porque sería algo muy rentable para ellos, para poder cobrar por la administración sumas tan astronómicas como las que estamos viendo. Pero además, ¿quién asegura? Porque miren, este es un negocio redondo. El que cobra por administrar, cobra por administrar. Si hay pérdida o hay ganancia, ese no es su problema. Ellos administran. Pérdidas o ganancias no las asumen. Ellos cobran por administrar. Pero también esto abre otra puerta. La puerta de que quienes dominan o lleguen a dominar los fondos de la Caja del Seguro Social los utilicen para apalancar sus negocios, para hacer su propia especulación. Bien, esta es la realidad que, ¿verdad?, se está dando y que nosotros queríamos alertar a la población de este problema. Entonces, ahí está la situación. Ahí está que no solo están atacando el principio de la solidaridad, están queriendo dividir la Caja del Seguro Social en dos partes para crear dos negocios. Y la seguridad social no es para hacer negocio. La seguridad social es para atender las contingencias, los riesgos que tiene la población. Yo quisiera llamar la atención para finalizar sobre lo siguiente. Estamos confinados y empezamos a enfrentar una política de choque que va a seguirse desarrollando, una terapia de choque que va a atacar otras conquistas, que va a afectar por otras vías, flexibilizando la legislación laboral, o sea, probablemente subiendo el ITBMS para poder pagar la deuda que están adquiriendo precisamente para salvar al sector financiero del país. Y bajo esas circunstancias nos preguntamos, y quizás ustedes se preguntan, ¿qué se puede hacer? Hay algo sencillo que todos podemos hacer. Eso sencillo que todos podemos hacer es explicarles a quienes conocemos, a quienes interactuamos por los medios alternativos, irles traspasando estas ideas. Y una forma es esa, reproducir este video, por ejemplo, y otros videos que estén explicando la situación, para que cada día exista más conciencia en nuestro país. Porque la conciencia de estos problemas es la base para que nosotros podamos detener lo que viene en contra de nuestro seguro social y que no busca, aunque lo digan, no busca, esas medidas no buscan fortalecer la Caja del Seguro Social. Buscan utilizar la Caja del Seguro Social como un mecanismo para acumular más riqueza para ellos. Seguiremos con otros temas sobre la seguridad social y sobre el país en próximos videos. Los saludos y me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención.